noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Así es, muy buenas noches. Con los titulares ya comenzamos. Reinaugurada en Pinar del Río planta procesadora de resina. Recibe Fernando González Llor reconocimiento del pueblo nicaragüense. Suma Cuba otras 5 medallas de oro en Veracruz 2014. El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, asistió en Pinar del Río a la reapertura de la planta de destilación de resina, única de su tipo en el país. Tras más de 2 años de cierre, la instalación procesará la resina de pino, un producto forestal no maderable, para obtener de ella colofonia y aceite de trementina de gran uso en la industria nacional y con elevados precios en el mercado internacional. Tiene una capacidad de 500 kilogramos en una jornada de 8 horas, con posibilidad de, a partir de la instalación de un nuevo reactor, poder llegar a 1000 kilogramos diarios. Y se montan en 3 turnos de trabajo. Bueno, la planta tiene una capacidad de 4000 kilogramos diarios de producción, o sea, procesar resina y obtener la trementina y la colofonia. Dado el elevado potencial existente en Pinar del Río, con el mayor índice de boscosidad del país, la planta retoma el camino de aquella que le antecedió décadas atrás, nacida con el apoyo de investigadores vueltabajeros. Pensamos que en 3 años, si marchamos como esperamos, esta provincia puede estar ya procesando 1500 toneladas de resina, produciendo. Y en un término de 5 o 6 años, 3000 toneladas de resina, que es el potencial que tiene en este momento las áreas de pinares de nuestra provincia. Pensemos, si se destilan 3000 toneladas de resina, por el valor agregado incorporan a más de 3 millones de dólares anualmente para el sector forestal y para la economía del país. En la primera etapa de explotación, la planta destilará diariamente 500 kilos de resina que aportarán las empresas forestales integrales de la provincia para aumentarla en el futuro, cuando también se espera la elaboración de otros subproductos destinados a la población. Desde Pinar del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la República Bolivariana de Venezuela se eligen este domingo a casi 4000 representantes populares de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con los detalles, nuestro corresponsal Wilmer Rodríguez Fernández. Buenas noches y adelante. Muy buenas noches para usted y para toda la teleaudiencia cubana. Efectivamente, este domingo en los 24 estados del país se han estado desarrollando las elecciones de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Casi 7 millones de chavistas, de militantes del PSUV, han tenido la posibilidad de elegir a los casi 4000 representantes de base de esta agrupación política. Al decir de varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, estas elecciones de hoy domingo tienen como único objetivo renovar las bases del PSUV, un acuerdo del tercer Congreso del partido celebrado en el mes de julio de este año. En horas de la tarde de este domingo, el presidente Nicolás Maduro, quien también es presidente del PSUV, acudió a las urnas para ejercer su derecho al voto. Inmediatamente después sostuvo un encuentro con la prensa y dijo que estas elecciones también servirán para la lucha futura tanto del PSUV como de la revolución bolivariana. También en este momento el presidente Nicolás Maduro, durante ese encuentro con la prensa, hizo pública la salida al aire del periódico 4F, el órgano oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela, de quien dijo que será la punta de lanza en esta batalla ideológica de la revolución bolivariana y también del Congreso. También en el día de hoy múltiples han sido las felicitaciones que le han llegado al mandatario Nicolás Maduro, quien cumple hoy exactamente 52 años de vida. Felicitaciones, por ejemplo, del mandatario Daniel Ortega, también del presidente ruso Vladimir Putin y de otros líderes latinoamericanos le han llegado hoy al presidente Nicolás Maduro. Son estas, amigos televidentes, las principales noticias acontecidas en Caracas este domingo 23 de noviembre, y así vamos devolviendo ya la señal a nuestros estudios centrales de la televisión cubana en La Habana. Tengan todos muy buenas noches. Gracias a Wilmer. El héroe de la República de Cuba, Fernando González, agradeció este domingo a las autoridades de la localidad nicaragüense de León por entregarle las llaves de la ciudad y considerarlo hijo directo.
Fernando dijo que acepta el reconocimiento a nombre de sus 4 hermanos y fundamentalmente de los 3 que continúan presos. El vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos destacó el afecto, el respeto y solidaridad de los nicaragüenses. Asimismo manifestó su agradecimiento al presidente Daniel Ortega, a la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía Rosario Murillo y al Frente Sandinista de Liberación Nacional por sus muestras de apoyo a la isla. La víspera, Fernando también recibió reconocimientos en las urbes nicaragüenses de Masaya y Granada. Nápoles y otros acontecimientos del panorama internacional marcan también la jornada de este domingo y sobresale la aprobación en Israel de un controvertido proyecto de ley que refuerza el carácter judío de ese estado. Sí, Mara, y esa iniciativa es ampliamente rechazada, tanto dentro como fuera del país. Pero Luis Miguel Cabrera, a quien damos las buenas noches, nos responderá qué implica la aprobación de esta ley. Buenas noches, gracias a ambos. Buenas noches también para usted. Según sus detractores, que no son pocos, esta iniciativa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu implica institucionalizar las discriminaciones porque tiene un carácter racista. Veamos en qué consiste la ley y cuáles son sus consecuencias inmediatas. El proyecto modifica la actual definición de Israel como Estado judío y democrático por Estado nacional del pueblo judío. De ser aprobado por el Parlamento el próximo miércoles, el texto daría luz verde al desarrollo de una educación eminentemente sionista. Además, implicaría que la legislación y la sentencia de los jueces apliquen los valores de esa práctica religiosa. Según la agencia ANSA, la ley buscaría impedir que el país se convierta gradualmente en un Estado de todos sus ciudadanos. La iniciativa encontró resistencia dentro del propio Ejecutivo israelí. Según expertos, pudiera afectar al gobierno de coalición de Netanyahu debido a la fuerte oposición de 2 de sus aliados. En tanto, en la Franja de Gaza, el ejército hebreo mató a un palestino, el primero desde la tregua firmada hace 3 meses. Rafael Pérez Oquendo, desde la redacción internacional. Y como si no tuviera demasiados problemas, el premier israelí se refirió al suspenso en torno al programa, el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Netanyahu declaró: es mejor que fracasen esas negociaciones antes de que se produzca un acuerdo que amenazaría a la humanidad entera. El premier se refería a los encuentros que sostienen todavía Irán y los representantes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, a pocas horas de vencerse el plazo para lograr la rúbrica. En estos momentos las reuniones continúan sin avances. Y hay informaciones interesantes del panorama latinoamericano. En Uruguay, el candidato presidencial Luis Lacalle Pou admitió este domingo que su derrota es casi inminente ante las elecciones del próximo 30 de noviembre. El abanderado del partido opositor nacional dijo que solo la pasión y el amor que siente hacia su proyecto le impulsan a seguir adelante con la campaña, que casi da por perdida. Las encuestas le adjudican entre 13 y 17 puntos porcentuales menos que el candidato del gobernante Frente Amplio Tabaré Vázquez. Nos vamos a Ecuador. Esta semana el presidente Correa denunció que sus cuentas en redes sociales fueron objeto de ataques cibernéticos desde el extranjero. Según el mandatario, se comprobó que el intento de hackeo pretende obtener información sensible de su gobierno para enviarla a servidores de Estados Unidos. Con anterioridad, Correa había denunciado la intervención de computadores de personas muy cercanas a él. Y la NASA reveló un listado con la basura olvidada por los astronautas en la Luna. En ella aparecen recipientes con desechos fisiológicos de los astronautas, decenas de metros de cable, antenas y filtros de oxígeno. También contaminan la superficie lunar, pelotas de golf, reflectores, banderas de Estados Unidos, esculturas, entre otros objetos. El Tratado del Espacio Exterior prohíbe la contaminación de todo cuerpo celeste, pero hasta el momento ningún gobierno ha tomado cartas en el asunto. Así finalizamos nuestro segmento de actualidad foránea. Le deseo una provechosa semana. También para ti, Luis Miguel, una excelente semana y excelente noche. Continuamos ahora con noticias del ámbito nacional. El menaje de casa es la operación de aduanas que permite a las personas naturales importar los enseres domésticos que poseían en el país de residencia antes de regresar al territorio nacional. Lamentablemente, al amparo de esa resolución, hay quienes han pretendido burlar el control aduanero o evadir el fisco. La aduana Puerto Habana ha decomisado varios contenedores con artículos que no clasifican como homenaje de casa, pues en ellos hay ropas, calzados, artículos de aseo y alimentos. Asimismo, materiales de construcción o reparación de viviendas, accesorios y piezas de repuesto de cualquier tipo,
tanques de agua llenos de misceláneas, un compresor de una unidad centralizada de aire acondicionado y motos de combustión interna nuevas o desarmadas en piezas para burlar el control aduanero. Dentro de este tanque blanco había una moto de combustión interna separada en piezas. Este tanque hubo que picarlo para poder acceder a las piezas de la moto, porque venía totalmente cerrado como un tanque normal de agua, algún depósito de agua. La operación de menaje de casa se encuentra legalmente regulada en la Resolución 43 de 1998 del Ministerio de Finanzas y Precios y la Resolución 122 del año 2009 de la Aduana General de la República. Una de las ventajas fundamentales para las personas naturales es que el menaje es exento del pago de los derechos de aduanas. Y es lamentable que existan personas que utilicen esta operación para intentar introducir al país mercancías sin declararlas a la aduana, tal y como establece el Decreto Ley 162 de 1996 en su artículo 6, o burlando el control aduanero o induciendo error a la aduana. En ocasiones se han detectado personas importando al país grandes volúmenes de mercancías que evidencian un marcado carácter comercial o la intención de importar artículos pertenecientes a terceros que debieron utilizar una operación de aduana diferente que implica abonar los aranceles en pesos convertibles, por lo que además han incurrido en una conducta de evasión del fisco. En ambos supuestos, estas personas han sido sujetas a la aplicación del decomiso como medida administrativa, independientemente del perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, denunciándose tal y como debe corresponder a los órganos competentes del Ministerio del Interior y al sistema de justicia. Al igual que las del resto del país, la aduana Puerto Habana mantiene un combate constante contra las ilegalidades. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches amigos, la delegación cubana sumó este domingo otras 5 medallas de oro durante la 9ª jornada de los 22º Juegos Centroamericanos y del Caribe y momentáneamente se ha colocado a 5 títulos de diferencia de México en la tabla por naciones. La ciclista Marlis Mejías siguió acaparando titulares en estos Juegos y sumó su 5ª presea dorada al imponerse en la ruta individual, convirtiéndose en la máxima ganadora de coronas en ese deporte. Fue una prueba en la que Cuba copó el podio de premiaciones, pues Yumari González fue segunda y Yudelmis Domínguez tercera en otra brillante actuación de nuestras pedalistas en esos Juegos. También se coronó la selección femenina de hockey sobre césped al superar en el partido final al elenco de República Dominicana en un reñido encuentro que culminó empatado a 3 goles y se definió en ronda de penales 7-6. Los equipos de judo en uno y otro sexos se erigieron igualmente campeones con victorias en la discusión del oro de las mujeres sobre México y de los varones contra Venezuela, en ambos casos 4-1. La cosecha de medallas de oro de los cubanos en esta jornada dominical la completa hasta el momento el pesista Javier Vanegas, quien dominó el arranque de la división de los 94 kilos y fue segundo en el envión. En el boxeo ya los representantes criollos aseguraron sus primeras medallas de bronce. En los 81, Julio César Lacruz dominó al trinitario Andrew Fermín, mientras el supercompleto Joandri Toirat se impuso a Clayton Lauren de Islas Vírgenes. En lo que resta de la noche escalarán el cuadrilátero otros 3 cubanos. En los 56, Josvani Beitía frente al guatemalteco Eddie Valenzuela. En los 60, Lázaro Álvarez contra el panameño Jaime Muñoz. Y en los 75, Arlen López ante el colombiano Jorge Vivas. Y hoy también se lograron preseas de plata en el frontenis doble de ambos sexos y el equipo mixto del tiro con arco, integrado por Maidenia Sarduy y Jaime Quintana, fue tercero. En las próximas horas, la comitiva cubana tendrá otra oportunidad de medalla de oro, pues el equipo femenino de baloncesto va a la final contra Puerto Rico. Y es todo en deportes. Buenas noches. Durante más de 15 años, los especialistas cubanos de la salud han escrito en Haití verdaderas páginas de solidaridad. Próximo a celebrarse el Día de la Medicina Latinoamericana, proponemos un reportaje que destaca algunas de las labores de los integrantes de nuestra brigada médica.
Llegar a cada uno de los hospitales comunitarios de referencia es encontrar en plena faena a nuestros colaboradores. En el ubicado en la comuna de Aquén, por ejemplo, conocimos a la ginecostetra Ana María Rosales, quien resaltó cómo los fibromas están entre las patologías más frecuentes que atienden a diario. La histerectomía es una operación, una cirugía mayor, que aquí se ha convertido en una cirugía mucho mayor por la magnitud del fibroma, que es un fibroma muy gigante. Acostumbrados en Cuba con esta misma patología a operarla, pero con fibromas más pequeños. La enfrentamos igual que en Cuba, pero dándole un mayor nivel de atención por el tamaño del fibroma que tiene. De su labor en Haití nos expresó. Yo estoy orgullosa de la labor que he realizado aquí en Haití. He realizado labores en otros pueblos como en África. Seguiré luchando por la medicina latinoamericana y aquí me tienen hasta que me puedan recibir en otros lugares y seguir ayudando a pueblos hermanos. Para ella y su equipo de trabajo, la mayor satisfacción es lo que manifiestan sus pacientes. Estoy muy contenta con el trabajo de los cubanos, que durante el proceso de su operación se sintió muy bien, muy acogida, muy bien tratada, que todos los días que estuve en hospitalización, todos los médicos y las enfermeras cubanas la atendieron muy bien y que desearía que se quedaran todo el tiempo. También tuvimos la oportunidad de conocer en este hospital a 4 doctores villaclareños a quienes los une, además de la profesión, el vínculo familiar. Ellos son el matrimonio conformado por los especialistas Lilian y Mauri, así como Federico y Anita, padre e hija, para quienes ha sido un privilegio poder desarrollar juntos su labor. Este fue uno de los primeros centros asistenciales construidos como parte de la cooperación tripartita Cuba-Venezuela-Haití. A poco más de 5 años de su puesta en funcionamiento, son muchas las vivencias de quienes han prestado sus servicios. El Hospital Comunitario de Referencia de Aquén atiende a una población de aproximadamente 90.000 habitantes. Hasta aquí llegan personas de esta localidad, de las subcomunas cercanas y de otros departamentos del país. Desde Haití reportamos Carlos Rodríguez, Lenoy Borrell y Norma Marta del Río, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey se trabaja en el mantenimiento, la reparación y sustitución de piezas en una red hidráulica de más de 70 años de explotación, lo cual beneficiará a pobladores de la capital agramontina. Un paro en el abasto de agua que durará varias horas preocupa en estos momentos a los moradores de la ciudad de Camagüey. Pero el IMPACS es necesario, pues se reparan y sustituyen válvulas de la red distribuidora del acueducto en la capital agramontina en beneficio de la población. Además, se resuelven algunos salideros en la planta potabilizadora cubano-búlgara, que favorece a más del 95% de los que reciben agua en este territorio. Esto forma parte de un programa de mejora continua que se viene desarrollando en el acueducto con el objetivo de disminuir pérdida en conducción y distribución y prestar un mejor servicio de agua a la población. Nosotros debemos continuar reparando válvulas, un sistema nuestro que tiene alrededor de 300 válvulas, tiene que permanentemente estar reparando válvulas y cogiendo salideros, un programa que va a continuar. Los trabajos en la red hidráulica prosperan y asimismo debe aumentar el ahorro en nuestros hogares. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen el mapa de lluvia reportado el día de ayer hasta las 7 de la mañana de hoy. La lluvia fue aislada en gran parte de nuestro país, sin embargo fue numerosa en la provincia de La Habana, en la capital, y también en la provincia de Mayabeque. Y esto se debe a que se desarrolló una línea con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas debido a condiciones favorables para ello. La cercanía de un frente casi estacionario sobre el estrecho de la Florida, alto contenido de humedad y también convergencia del flujo en superficie y niveles bajos proporcionó que se ocurriera esta línea de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Sin embargo, en el mapa del tiempo se puede observar que Cuba se mantiene bajo la influencia anticiclónica. Nos encontramos en la periferia de las altas presiones que tienen su centro en el Atlántico, en un flujo de región sudeste sobre gran parte de nuestro país, que para mañana girará más al sur sobre la parte occidental. En la imagen de satélite se puede observar, en correspondencia con la influencia de las altas presiones, muy poca nubosidad en nuestro país, solo alguna línea de
actividad de chubascos y lluvias que se desarrolla hacia zonas del interior debido al fuerte calentamiento diurno. Por lo tanto, se pronostica para mañana en la región occidental un amanecer soleado, temperaturas mínimas en la madrugada de 20 y hasta 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 30 y hasta 33 grados Celsius. Los vientos soplarán del sudeste al sur con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región central un amanecer soleado, temperaturas mínimas de 21 y hasta 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 32 y hasta 33 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer con poca nubosidad, temperaturas mínimas de 20 y hasta 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 31 y hasta 34 grados Celsius en Santiago de Cuba y en Guantánamo. Para los próximos 3 días se espera un incremento de la probabilidad de lluvias para el miércoles con la llegada de un nuevo frente frío acompañado de numerosos chubascos y lluvias sobre la parte occidental de nuestro país que se irá trasladando hacia el centro y el oriente de nuestro territorio, pero algo más debilitado. Las temperaturas extremas tendrán un descenso a partir de la llegada del frente frío el miércoles, pero serán solo las temperaturas máximas. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Esta semana se analizarán las condiciones en Colombia para una posible liberación del general Rubén Alzate y sus acompañantes. El Comité Internacional de la Cruz Roja coordinará las operaciones para recibir a los retenidos por la FAREP. El 13º Congreso Latinoamericano de Medicina Social y Salud Colectiva tendrá por sede a El Salvador. El cónclave acogerá por vez primera a un país centroamericano. En el ámbito nacional, mañana quedará inaugurada la 17ª Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura en el Palacio de Convenciones de La Habana. El próximo martes se cumplirán 55 años de que el Consejo de Ministros designara al comandante Ernesto Che Guevara como presidente del Banco Nacional de Cuba. El 6º taller de ciudades patrimoniales cubanas se celebrará en Cienfuegos del 1 al 3 de diciembre. En el encuentro tendrá lugar la primera cita de la red de oficinas del historiador y el conservador y de las escuelas de oficios de nuestro país. Con el lanzamiento de la campaña Vive tu Patrimonio por el bicentenario de la fundación de la otrora Villa Fernandina de Jagua, iniciará en Cienfuegos el próximo 1 de diciembre el 6º taller de ciudades patrimoniales cubanas. En esta edición el tema principal está vinculado a las buenas prácticas en la gestión del patrimonio de las oficinas del historiador y el conservador de todo el país. Además de los especialistas de las urbes reconocidas por la UNESCO, participarán invitados de Baracoa, Bayamo, Remedios, Santi Espíritus, Matanzas y Santiago de Cuba, donde se consolidan también oficinas que salvaguardan los valores históricos y culturales de estos territorios. El encuentro con sede en el Hotel Rancho Luna favorecerá la gestión integral de los centros históricos urbanos reconocidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad, facilitando además la comunicación y el intercambio de experiencias de trabajo, recursos técnicos y humanos. La cita prevé integrar a las instituciones rectoras de la preservación de las 4 ciudades cubanas en el inventario UNESCO: La Habana y su sistema de fortificaciones, Trinidad y el Valle de los Ingenios, Camagüey y Cienfuegos. Este año asistirá el mayor número de participantes y destaca la visita al evento del doctor Eusebio Leal Spengler, director de la red de oficinas del historiador y el conservador. Se celebrará también un encuentro entre los directivos de todas las escuelas de oficios del país. Marleydi Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde este domingo, Cuba es sede de la 16ª Jornada Notarial Iberoamericana y la segunda reunión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino. El evento es inaugurado en este momento en el Palacio de Convenciones de La Habana y allí se encuentra para ofrecernos detalles al respecto el periodista Lázaro Manuel Alonso. Lázaro, muy buenas noches. Sí, gracias. Muy buenas noches. En efecto, acá en el Palacio de Convenciones de La Habana se inaugura en este momento la 16ª Jornada Notarial Iberoamericana. Y para hablar un poco sobre los detalles del evento me acompaña Olga Lidia Pérez, quien es presidenta de la Sociedad del Notariado Cubano. Buenas noches, bienvenida al Noticiero Estelar. Sí, buenas noches, Lázaro. Exactamente, estamos celebrando, hoy se inaugura la 16ª Jornada Notarial Iberoamericana. Nuestro país es miembro fundador de la Unión Internacional del Notariado, que se fundó en el año 1948 y es primera
primera vez en la historia de esta organización no gubernamental que se celebra una jornada notarial iberoamericana en Cuba. Vamos a discutir 3 temas fundamentales. El primero, las nuevas tecnologías y la función notarial, las cláusulas abusivas y el control de la legalidad del notario, y el matrimonio y el divorcio en sede notarial. Y Cuba coordina el foro internacional que está dedicado esta vez a la enseñanza del derecho notarial en nuestras universidades. Contamos con la presencia de más de 338 delegados de 19 países de Iberoamérica. Creo que es un récord para esta jornada y a los cuales, bueno, le dimos la bienvenida en la mañana de hoy. Olga Lidia, hay una pregunta que se impone y es en el contexto de la actualización del modelo económico cubano. ¿Qué importancia considera usted que tienen los notarios que hoy prestan servicios a la población en nuestro país? Bueno, precisamente yo creo que la celebración en nuestro país de esta jornada notarial iberoamericana es un reconocimiento del notariado mundial al notariado cubano por la importancia y la función social y pública que desempeña hoy en la sociedad, y más después de implementados los lineamientos económicos, sociales del Partido de la Revolución, donde el notario ha tenido y tendrá una participación, un rol activo dentro de la implementación de estos lineamientos en la transacción de los particulares en sus relaciones jurídicas y privadas. Bueno, ya usted lo sabe, comienza esta 16ª jornada notarial iberoamericana. Detalles de lo que aquí acontece usted tendrá en próximas emisiones del sistema informativo de la televisión cubana. Así me despido, tenga muy buenas noches. En los Juegos Centroamericanos de Veracruz se han superado, como conocemos, varios récords. Julio Acanda, en su crónica de domingo, nos cuenta hoy la historia de un récord, para nada deportivo, pero aún perdurable. Hasta el 18 de febrero de 1996, a la localidad de Bainoa, en la provincia de Mayabeque, se le conocía en Cuba, sobre todo por la leyenda de su famoso burro. Sin embargo, aquel lejano domingo de febrero cambió la historia del pueblo. Cuentan los pobladores que a partir de aquella madrugada se desapareció por algún tiempo el romerillo, que a los tallos de la caña se le dibujaron unos misteriosos anillos azulados y que ese amanecer no se oyó a ningún gallo cantar. Aquel día sí fue algo grande. ¿Y cómo fue eso? Eso fue apoteósico. La prensa lo reportó en titulares. Por primera vez en Cuba, 0,6 grados de temperatura. Este hombre no apareció en los reportes periodísticos y sin embargo tenía un papel protagónico en la noticia. Juan Carlos López es técnico especialista de la estación meteorológica de Bainoa. Salí en bicicleta desde las 6 más o menos de la mañana de Jaruco. Y sí noté algo diferente en la temperatura. Yo venía con 2 pantalones puestos, un abrigo, una guatada, un par de guantes, un par de botas altas, y se sentía mucho frío y me di cuenta que las cosas no estaban como siempre, y cogí la mano de escribir y la guardé. Porque ya una vez hubo un 2 grados y me recuerdo que la mano se me entumió, no podía escribir, y se me caía el lápiz de la mano, no tenía presión para cogerlo. Juan Carlos recuerda que al llegar a la estación no podía creer lo que afirmaba el termómetro. Comienzo a buscar la temperatura pensando que estaba en 1,2, 2 grados, y no la encontré. Digo, esto se habrá roto. Entonces busco hacia abajo y veo que está en 0,6 grados. Hoy, leyendo valores muy similares entre un día y otro, a Juan Carlos le resulta difícil creer lo que vivió aquella mañana. Ese día yo hice una pelota de nieve. Pero Juan Carlos es un científico. Tiene la explicación para una pelota de nieve en Cuba. Aquí está una zona que hay mucho rocío y el rocío se condensó, se hizo escarcha. Y entonces yo cogí con un custodio que vino para ver qué temperatura había en ese momento y hicimos una pelota de ese rocío y se quedó maciza, no se derretía, se quedó del tamaño de una bola de jugar. Y estuvo un rato aquella pelotita sin derretirse, es decir, que la temperatura estuvo fría mucho, casi 30 o 40 minutos quizás. En la actualidad, Juan Carlos sigue cada día leyendo e interpretando los datos de los instrumentos para enviarlos al Instituto de Meteorología y se prepara para este invierno con la incertidumbre de si Bainoa, el lugar más frío de Cuba, sorprenderá de nuevo al mundo con otro récord de temperatura. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y así concluye la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Por su atención, muchísimas gracias. Un placer y hasta la próxima emisión. Año 3.000 toneladas de resina, que es el potencial que tiene en este momento las áreas de pinares de nuestra provincia. Pensemos, si se destilan 3.000 toneladas de resina, por el valor agregado incorporan a más de $3 millones anualmente para el sector forestal y para la economía del país. En la primera etapa de explotación, la planta destilará diariamente 500 kilos de resina que aportarán las empresas forestales integrales de la provincia para aumentarla en el futuro, cuando también se espera la elaboración de otros subproductos destinados a la población. Desde Pinar del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la República Bolivariana de Venezuela se eligen este domingo a casi 4.000 representantes populares de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con los detalles, nuestro corresponsal Wilmer Rodríguez. 500 kilogramos en una jornada de 8 horas, con posibilidad de, a partir de la instalación de un nuevo reactor, poder llegar a 1.000 kilogramos diarios. Y se montan en 3 turnos de trabajo. Bueno, la planta tiene una capacidad de 4.000 kilogramos diarios de producción, o sea, procesar resina y obtener la trementina y la colofonia. Dado el elevado potencial existente en Pinar del Río, con el mayor índice de boscosidad del país, la planta retoma el camino de aquella que le antecedió décadas atrás, nacida con el apoyo de investigadores vueltabajeros. Pensamos que en 3 años, si marchamos como esperamos, esta provincia puede estar ya procesando 1.500 toneladas de resina, produciendo. Y en un término de 5 o 6 años... Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Así es, muy buenas noches, con los titulares ya comenzamos. Reinaugurada en Pinar del Río planta procesadora de resina. Recibe Fernando González Llor reconocimiento del pueblo nicaragüense. Suma Cuba otras 5 medallas de oro en Veracruz 2014. El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero, asistió en Pinar del Río a la reapertura de la planta de destilación de resina única de su tipo en el país. Tras más de 2 años de cierre, la instalación procesará la resina de pino, un producto forestal no maderable, para obtener de ella colofonia y aceite de trementina de gran uso en la industria nacional y con elevados precios en el mercado internacional. Tiene la capacidad de... Fernández. Buenas noches y adelante. Muy buenas noches para usted y para toda la teleaudiencia cubana. Efectivamente, este domingo en los 24 estados del país se han estado desarrollando las elecciones de base del Partido Socialista Unido de Venezuela. Casi 7 millones de chavistas, de militantes del PSUV, han tenido la posibilidad de elegir a los casi 4.000 representantes de base de esta agrupación política. Al decir de varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, estas elecciones de hoy domingo tienen como único objetivo
objetivo renovar las bases del PSUV, un acuerdo del tercer Congreso del partido celebrado en el mes de julio de este año. En horas de la tarde de este domingo, el presidente Nicolás Maduro, quien también es presidente del PSUV, acudió a las urnas para ejercer su derecho al voto.